Buenas tardes, profe. Buenas, ¿qué tal? Bien. Perrito también. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le decía antes que se cortara, que Sí. ahora recién salgo de las prácticas, llego a casa y en la otra materia le quiero preguntar si puede ser de la segunda y tercera pregunta de la materia de adulto mayor del trabajo práctico. Sí, no hay problema, tranquila. Cuando Gracias. quieras. Lo único que si me dan, por ahí en esta materia que está más sencillo, si me dan 10 minutos, almuerzo entre esta materia y la otra. Pero no pasa nada, está todo bien. Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, por ahora tenemos 6, 4, 5. ¿Por qué tengo 5? Ah, claro. ¿Qué tal, Carolina? ¿Te quedaste con alguna pregunta, como siempre, en la clase anterior? No. No, ya creo que le dije lo que sentía y bueno, nada, es cuestión de seguir afinando el lápiz. A ver. O el teclado, no sé. Yo quiero que no se... explico algo porque no quiero que se me malinterprete. Quiero que ustedes se desafíen para hacerlo lo mejor posible. Ustedes saben que yo termino aprobando. Entonces, cuando yo digo que algo se puede rehacer o se puede mejorar, porque considero que todo se puede mejorar. ¿Estamos? Si por yo supuesto. voy a probarlo fácil sé que tuvieron una falta de conocimiento, no lo practicaron, X, y yo se lo justifico con eso todo. Y a lo mejor no quiero que se frustren, pero a lo mejor dejan de intentar mejorar. Entonces... Disculpe que la interrumpa, sí. Pero a mí me parece que tuvimos profesores que yo creo que de cada profesor me quedó algo. A mí me preguntas de esto, de lo otro, de salud mental, creo que de cada profesor tomé algo. Obviamente siempre lo bueno, de cada docente he tomado lo bueno. Quizás me falta un poco transmitirlo al papel, y sí, me falta... no creo que el conocimiento, sí, todavía me falta conocimiento. Creo que esto es algo continuo día a día. Quizás no encuentro la forma de entenderla en ciertas cosas y yo se lo digo, porque creo que tenemos que llegar a entendernos, porque es eso sí la materia, es que tanto docente como alumno lleguemos a un... A ver, justamente es el tema de hoy. Creo que si nadie lo dice, yo lo voy a decir. Pero ¿por qué tiene que ver con el tema de hoy? A ver. No sos la única. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, yo explico esto. ¿Dónde está? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, yo explico. No solo hay en esta materia una cuestión, o en las otras también, una cuestión de cómo lo toman ustedes y cómo lo asimilan, sino de que en particular en esta materia hoy correspondería que habláramos, yo siempre dejo que la cosa derive un poco para un lado o para el otro, sobre la educación y la comunicación. Por eso yo a veces aclaro, yo pretendo que logren tal cosa. Cuando ustedes, supongamos que hacen gimnasia y quieren correr 200 metros, no pueden salir de golpe y pensar en llegar, porque ya no es un pique, es un poquito más. Entonces tienen que empezar corriendo 50. Llegué fenómeno, puedo correr, corro 100, después corro 150, después corro los 200. Hay un entrenamiento, hay una ejercitación previa.
en la medida que cada uno ha ido haciendo su propia ejercitación con los conocimientos que fueron recibiendo, es que los van asimilando. Entonces, ¿siempre se puede mejorar lo que está hecho? Siempre. O sea, yo no es que no existe el trabajo perfecto. A veces hay trabajos que son los menos, pero está bien porque son alumnos redonditos, bien hechos, bonitos, que no le falta ningún detalle, y cuando lo termino de ver la segunda, tercera vez digo, pero si le hubiera puesto este cosito más estaría mejor. Siempre se puede mejorar. Lo que yo trato básicamente ahora con ustedes es que aprendan a manejarse con lenguaje. ¿Por qué? Porque ya están en tercer año. Entonces, con los chicos de segundo, les puedo decir, y por ahí el año que viene lo logran. Tienen otro escalón más. Ustedes ya no tienen más escalones, se acabó la escalera, ya llegaron, ya están. Le falta aprobar un examen, pero las materias de tercero las están cursando y no las van a cursar de nuevo. Si yo no intento que ustedes salgan lo mejor posible, es que no los desafío lo suficiente para que lleguen a ese poquito más que pueden rendir. No es que o soy hincha o soy mala. Generalmente los que ya me han tenido en otra materia, saben que yo no desapruebo, que termino aprobando y aunque tenga dudas, salvo que sean muchas, yo dejo que lleguen a la instancia de rendir el final, porque bueno, a ver, estás raspando, ¿sí? Te falta porque sabes un poquito. Si te animás, por ahí pasas el final, es tu decisión. Esto es lo peor que yo puedo considerar, pero te dejo la oportunidad, porque de última, rendirse. Está bien, tengo a alguien que no estuvo en ninguna clase, que no me envió ningún trabajo, no lo conozco, es otra cosa. El alumno que yo lo vi que se esforzó, se desafió, probó, y siempre le falta un cachito, y cuando rehace, por ahí lo rehace peor, y siempre está con más, no es tu caso, hay peores. Y no lo tomes en cuenta. Pero, a ver, ese interés por saber, si yo veo que está, si veo que le falta mucho, se lo digo. Pero si no le digo, mira, la verdad que por ahí no estarías, pero desafíate en el final, porque cursarla de nuevo, desaprobarla, ¿saben en qué es lo único que afecta? En el promedio final de carrera, porque los aplazos se promedian. Pero creo que en este tiempo y para la falta de consideración de mérito que hay en todos lados, si tenés un promedio de 8, de 7 o de 4, en tanto tengas el título y esté aprobado, funciona igual. Entonces, creo que es algo que lamentablemente estamos perdiendo, y lamentablemente porque me parece interesante que uno trate de esforzarse por sacarse una buena nota, por tener un buen promedio. Una carrera llena de 4 es un título en la mano, y después, como diría alguien, en la carrera se ven los pingos, así que veremos cómo se desafía cada uno. Pero, más allá de esto, hay maneras, por eso que ustedes, hoy yo quería hablar sobre esto, sobre todo en esta materia que es comunitaria. ¿Cómo es la parte de aprender y cómo es la parte de enseñar? Por naturaleza, todos sabemos enseñar. En algún momento de la vida, por más aislados que vivamos y por más torpes que seamos, va a haber alguien que uno le diga, mira, esto se hace así. Aunque sea, qué sé yo, cómo agarrarse el pasamano para subir el colectivo, en algún momento uno enseña, siempre enseña. Se enseña lo que es actitud, lo que es oficio. Enseño a cocinar a mis hijos. No les explico
cómo se planta el trigo, ni cómo se fabrica un palo de amasar. Le digo, mira, si mezclas harina con agua te sale engrudo. Ahora, si en vez de harina y agua le pones un poquito de aceite, por ahí te sale una torta frita. Y si además le pones un huevo y azúcar, por ahí te sale una torta. Enseño. Entonces empiezo a enseño un proceso. Y en la medida que yo sea clara con mi explicación y me dé cuenta que el otro lo entendió, el otro logra lo que yo le enseñé. Obviamente, en esto hay algo que tiene que ser materia prima. Yo no puedo, materia prima quiere decir lo inicial, lo esencial, algo que hay que tener. Yo no sirve que le enseñe a alguien que no quiere aprender, porque esa persona no va a aprender, porque no tiene ganas. Ese interés, esas ganas, esa motivación, llámenlo como sea, en la definición de Henderson es la voluntad que tiene que tener la persona de mejorar. Se supone que si alguien en una materia como esta que es comunitaria, donde uno trata de explicar y enseñar algo a un grupo de personas, a una comunidad o a uno solo, a un paciente, uno tiene el conocimiento para poder enseñar lo que el otro debería aprender. Y, como bien se quejaba Carolina, la facilidad de expresarlo de modo que el otro lo pueda entender. Muchos de ustedes, yo veo en los trabajos, tienen el conocimiento y a veces adivino lo que quisieron poner, pero no está bien puesto. Porque en esta parte de transmitir, si vamos, ¿dónde lo pueden encontrar que lo hayan visto alguna vez? Alguna vez tienen que haber estudiado lo que es una entrevista, lo que es la comunicación. Bien. Tiene un mensaje, tiene un canal, tiene un interlocutor. Todo esto lo vuelven a levantar y le agregan un poquito más que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. Esto que yo acabo de hacer recién, de decirles, ¿se acuerdan que en algún momento ustedes ya aprendieron algo relacionado con esto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy evocando un conocimiento previo. Con ese conocimiento previo les agrego un poco más. Como expliqué al principio, si mezclo agua con harina, tengo engrudo. Si ese agua y esa harina le pongo aceite, puedo cocinar tortas fritas. Si además le pongo huevo y azúcar o leche, puedo hacer una torta. Quiere decir, el conocimiento base son las dos cosas que tenía al principio. Le voy agregando cosas y voy mejorando ese conocimiento. Entonces, lo que ustedes recuerdan de este canal, de este mensaje, del ida y vuelta, de lo que vieron alguna vez en la entrevista primaria que tienen que hacer para la etapa de valoración, lo agarran y le suman esto de cómo transmito yo ese mensaje. Porque no solamente estoy haciendo una pregunta para saber qué es lo que tengo que comunicarte o qué es lo que necesito que me digas, sino que además tengo que perfeccionar la manera de emitir el mensaje para que el otro lo entienda. El canal suele ser verbal, pero además uno gesticula. Y los que me han conocido en clase presencial saben que yo uso el lenguaje corporal y explico y pongo gestos, porque todo es como
que le pone más sabores, más ingredientes a esta comida que estamos haciendo. En la computadora me ven de acá para arriba, entonces lo que yo muevo las manos no se ve. Pero bueno, no importa. Entonces, comunicación. El mensaje tiene que ser claro. En enfermería, además, esta claridad del mensaje, que si escribimos tiene que ser con letra clara y legible, que no se puede tachar, etc. Esto también lo aprendieron. El mensaje tiene que estar dirigido y hecho como el PAE a medida de la persona que lo va a recibir. Si yo estoy hablando en un barrio popular carenciado, en un comedor comunitario, y la gente que está escuchándome, algunos tienen educación primaria y algunos no tienen nada, tendré que usar un lenguaje claro y sencillo para que me puedan entender. Comunico el mensaje para que el otro lo pueda entender. ¿Por qué los Claro, eso fue enfermeros? lo Sí, que nos decís. decían el año pasado acerca de cómo debíamos comunicarnos con la gente, ¿no? Que no todos tienen el mismo nivel de instrucción y a veces no le podemos hablar a una persona que no tiene ni siquiera la primaria, al igual que con un profesional, ¿no? Que ir adaptando nuestro vocabulario, nuestra forma de expresarnos, hablarle con palabras más sencillas. ¿Por qué yo digo que a veces digo que los enfermeros somos traductores? Primero, aprendemos criptografía, porque lo que tenemos que leer la indicación que está escrita en una receta del médico, otra que un lenguaje cifrado. A veces ni nosotros la entendemos y a veces adivinamos. Bien. A veces el farmacéutico no lo entiende. Sí, yo siempre digo que la carrera de medicina tiene criptografía como materia, porque resulta que se reciben y aprenden a escribir de manera que no les entiende nadie. A veces no se entienden ni entre ellos, pero bueno. Claridad en el mensaje. ¿Qué pasa con la claridad en el mensaje? En un PAE, ¿qué debo preguntar yo cuando hago una entrevista para saber cómo me tengo que comunicar con esta persona a la cual yo le hago la entrevista? ¿Qué pregunta nunca se hace, pero debería hacerse? El grado de instrucción que tiene la persona. Bien. En el original, cuando ustedes de entrada le dijeron la etapa de valoración, tienen que preguntar dónde vive, con quién vive, también tienen que preguntar si tiene alergias y también tienen que preguntar qué grado de instrucción tiene. A veces la gente que tiene menor grado de instrucción es la que tiene más ganas de aprender. Y a veces el que tiene un grado académico en algo y se cree que por haber estudiado algo ya la tengo toda y que lo googleé en internet y entiende cualquier cosa. A veces es mucho más difícil. Profe, nosotros con las compañeras ya estamos en el campo y las chicas, Natalia y otra de las chicas trajo, son unas preguntas que se le realice. Dentro de esas está, ¿qué tipo de instrucción tienen? Si llegaron a nivel secundario, primario, qué estudio tienen, está acá. Si tienen algún tipo de conocimiento. A ver, volvemos a la ética. Yo no debo discriminarlos. Esto no tiene que ser motivo de discriminar al que es más analfabeto, porque a veces el que es más analfabeto es más inteligente y comprende y tiene mejores ideas que el que es académico. Hablábamos hace un rato en la otra materia de cómo se volvió sedentaria la humanidad y cómo se progresa en la obesidad en la medida en que aparecieron las computadoras y todos estos medios. Bueno, depende de cada uno entender al otro al cual le está hablando.
Yo lo he dicho muchas veces, cuando mi hijo, el menor, empezó a manejar, ahora hablo por ahí de hace 20 años, ¿no? O 15. Ahora tiene 20 y tantos, pero cuando era pibito y empezó con el WhatsApp, yo no entendía lo que escribía, porque había números, letras, cosas, palabras. Digo, vos escribís, esto no se entiende, el lenguaje que se hablan los chicos, y yo me quedé afuera. Entonces tuve que empezar a tratar de entender, porque si no, no podía entender a veces cuando me mandaba un mensaje. Todo esto evoluciona y cambia. Entonces, no siempre el que tiene menos instrucción es el que entiende menos. Esto tiene que ver con la voluntad, que lo mismo que ustedes. Algunos de ustedes tienen una necesidad terrible de que yo les explique porque están como una esponja y quieren aprender. Y otros tratan de que sea el resumen más chiquitito de nada, envían un trabajo práctico que son 2 renglones cada pregunta porque con esto mínimo me alcanza. Cada uno aprende lo que quiere aprender. Ustedes quieren comunicarse con una comunidad. Primero, investigamos qué es lo que esa comunidad quiere aprender. Yo quiero enseñarles sobre un entorno saludable. Y resulta que no tienen ganas de aprender sobre un entorno saludable porque no pueden modificar el entorno, no tienen ganas de modificar el entorno. Lo único que quieren saber es que con estas 4 porquerías que tienen acá que les dan en el bolsón, ¿cómo hacer para comer mejor? Y entonces me tendré que guardar mi proyecto de entorno saludable hasta que les genere el interés y enseñarles lo que quieren aprender. Yo no puedo obligar a otro que aprenda lo que yo quiero enseñar. Tiene que haber una necesidad del otro lado por querer escuchar. Si no, no se aprende. Yo tengo un curso con 50 alumnos y los 50 aprenden cada uno a su ritmo. Y de esos 50, seguro que voy a tener, espero que como máximo 10, de gente que está ahí pero que no tiene interés. Entonces no va a aprender. O llega tarde a clase, o no viene, o no está, o no envía. Porque probablemente ni saben para qué se anotaron en esta carrera. Y rogando van llegando. Y llegan mal, pero bueno, no les importa. ¿Y para qué pagan? Y porque por alguna razón se anotaron y siguieron, o pensaron que iba a ser distinto, tenían otra idea. Un mensaje no es recibido por todo el mundo igual. Hay alguien que está desesperado por escuchar ese mensaje y lo toma y lo aprende, y a veces lo aprende literal, y había que entenderlo, y entonces no le sale, pero quiere, sigue, vuelve de nuevo y trata de hacer, a ver, cuando uno va a tratar de dirigirse a un grupo de personas que ya tienen un interés, y yo estoy tratando de que ese interés se, como la levadura, crezca y se convierta en algo rico y bonito, primero tengo que empezar por hacer una buena investigación. No solo de qué quieren saber, sino de qué capacidad de entendimiento tienen para que yo lo explique de la mejor manera. A lo mejor tienen un enorme conocimiento y yo puedo hasta irme a una fórmula química y explicarle. Y a lo mejor lo único que puedo hacer es tratar de que entiendan de que, bueno, eso que cultivaron en la huertita porque les quedaba un cachito de tierra, después que hicieron la casilla ahí al lado, y por lo menos lo tienen que lavar para cocinarlo. Empezamos por... Parece que es un poco extremista ya eso, profe. No, porque no es, esto no tiene que ver con una función de roles, sino con una capacidad. Yo creo que en este momento de tanta necesidad, la mayoría de los asentamientos, mínimamente, de cada 10 familias, hay 4 o 5 que plantaron una plantita de algo para comer. Porque no hay.
porque alguien lo trae de su familia, de su del otro, y alguien dijo, ¿y si plantamos una papa y por ahí sacamos 2? Y si plantamos una, en la escuela los chicos, Lo que pasa es que si quieren ir a comprar una planta de lechuga, acá el kilo de lechuga está a 250 pesos. a ver, También se imposibilita ir a comprar a la gente que está en un asentamiento. Nos cuesta el que tenemos un sueldo, así que imagínense lo que le puede costar a una persona que a lo mejor vive con un plan a ver, y con y una bolsa con fideo y arroz, porque otra cosa creo que nos la están dando. ¿sabés cuál es la deformación por falta de planes comunitarios? Que cuando haces una investigación y te fijas qué comen los chicos que están en esos lugares, la mayoría piden o sacan un mango. ¿Sabes qué comen? Comen la hamburguesa de McDonald's, porque es la comida más barata que pueden comprar. Sí, acá estaban cediendo terreno para la gente que querían hacer huerta. Yo no sé si se habrán anotado 5, como mucho. Mi experiencia dice que el trabajo no es el trabajo para uno, el trabajo que uno hace en su casa, no se valora. Yo quiero ir a laburar para otro, me dan 2 pesos y con esos 2 pesos yo compro algo. No es que yo me lo fabrico. Bien, sociedad de consumo. Mi experiencia con barrios humildes y huertas es que siempre hay un núcleo de personas que sí quieren. Y muchos tienen ganas, pero desconfían. Esto, como dice el perro tuerto, ¿desconfía? Bueno, mucha de esta gente desconfía. Cuando uno ingresa con el tema directamente de una huerta, cuando uno ingresa en uno de estos lugares y toma a la gente que tiene interés, y esta gente que tiene interés logra hacer algo, el otro para la oreja y dice, pero a este aprendió y le sirvió, y por ahí está bueno hacerlo, pero tiene que haber un inicio por un germen en algún lugar. Claro, acá tenemos donde se hacen huertas comunitarias. Los chicos Sí. se hacen barridos en la calle, algunos que no pueden andar mucho tiempo barriendo porque tienen algún problema de salud, van a esos CAPs y tienen fondos grandes y hacen huertas, hacen muy lindas huertas los chicos. Yo hice, ¿cuánto hace ya ahí? Deben ser como 18 años. Un curso de huerta orgánica. Claro, sí, sí. Y Y acá vino una señora que hace, se especializa en eso, traía la semilla. bueno, hace cuestión de 10, hice este trabajito en ir, sobre todo en el conurbano, a grupos para explicar cómo empezar una huerta. Lo que yo vi, te digo, hace 15 años, ponele, 10 como mínimo. Lo que yo vi es mucha desconfianza. Si vos no vas invitado por alguien del barrio, no te dan bola, primero. Segundo, te ven de afuera y desconfían de la gente de afuera porque o los engañan o Sí, acá sí. los joden. Entonces, tenés que ir invitado por alguien de afuera. Hacen un SIC, que es un centro integral, y es puntera política, y le ven quien ella quiere. Bueno, yo no fui con un puntero político, yo iba con un grupo de estas asociaciones humanistas, gente que tiene ganas de hacer porque tiene ganas. Entonces no había este color político, que suele ser un problema, ¿sí? Porque hay mucha gente que utiliza la política y la utiliza bien, y hay mucha gente que la utiliza en beneficio propio o de otros, lo cual es una porquería. Pero yo fui por un grupo humanista, con lo cual no había color político para pelearse, y en estos casos mejor no mencionar ningún color político porque trae problemas,
donde eran un grupo de, no creo que fueran más de 10 personas, mayormente mujeres, que querían aprender. Porque, como vos decís, había un terreno que les habían cedido donde, obviamente, primero estaba la canchita de fútbol. Obvio, primero la canchita de fútbol. Pero como la canchita de fútbol empezó alguien a poner una parrillita para hacer el choripán y el otro para hacer el qué sé yo, dijeron, vamos a hacer un quincho. Y con la idea del quincho, y en vez de hacer un quincho, ¿por qué no hacemos una casita que tenga, qué sé yo, un aula para hacerle actividades a los pibes, o qué sé yo, una habitación para hacer otras cosas? Bueno, empezaron por la canchita de fútbol. Siguieron con el proyecto para hacer, que terminó siendo una salita de tipo primeros auxilios, porque después tuvieron más ayuda. Y dijeron, y este cachito de tierra que queda acá, al lado del alambrado, ¿qué tal si hacemos una huerta? Y no serían más de 10 personas al principio. Entonces, fuimos, explicamos cómo tenían que hacer para empezar a cultivar, a qué distancia, cómo tenían que cuidarlo, bla, 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 bla. Empezaron con la huertita. Y de la huertita pasamos a explicarles una dieta balanceada. Y de la dieta balanceada les explicamos medidas de un entorno seguro, de bioseguridad. Y les dimos recetas. Y con el paso del tiempo, porque esto no fue una charla y nunca más, sino que esta gente iba a visitarlos periódicamente, no tenés idea el lugar hermoso que armaron. Y sí, en el barrio a lo mejor eran 200 y los que se ocupaban de estar ahí eran 20. Pero la cosa era comunitaria, repartían entre todos, se trataban de ayudar. Y cuando uno no podía, venía otro. Esta cosa solidaria se da mucho. Ahora el tema político jodió la cuestión un montón porque estamos pendientes de qué plan me puedo anotar y cuántos planes puedo tener. Porque tengo por los pibes, y tengo porque quiero trabajar, y tengo porque tengo el de no sé cuánto. Esto pudrió un poco la cuestión, porque entonces la gente, en vez de esforzarse por tener su pedacito propio, viene todos los días a la marcha porque en la marcha le dan esto, porque le pagan el otro. No vamos a hacer un análisis político porque no lo vamos a arreglar ni ustedes ni yo. Pero yo tengo buenas experiencias. Ahora, ¿cómo uno se comunica? Lo primero que vence en esta cuestión es la desconfianza. Entonces, ¿cómo haces que el otro se te acerque? Vos ves, sos un alma caritativa y de pronto ves una gata con gatitos qué sé yo, en un rincón de un campito sola, o un perro que anda vagando suelto, y un día lo ves al perro y decís, no lo toco porque me va a morder, pero le pongo un tachito con agua, porque pobre bicho por ahí lo va a tener sed. Y después le tirás un cachito de comida, porque pobrecito animal, capaz que además tiene hambre, o la gatita ahí le lleva un platito de leche. Siempre hay alguien que hace eso. Y después soy muy generosa y digo, bueno, me lo llevo y lo cuido en mi casa. ¿Cómo te acercás? No hay más desconfianza que la desconfianza por la integridad, que es la que tienen casi todos los animales callejeros que nos encontramos perdidos, abandonados por ahí. ¿Cómo logras que se te acerquen? Porque llevas algo en la mano, porque llevas, aunque sea un cachito de pan, algo de comida, los patos, las plazas que había lagos con patos en Palermo. ¿Cómo se te acercan? Pues le tiras un cachito de pan. O sea, hay que dar algo para que el otro se acerque. O te lleva alguien conocido, o le ofreces algo que le des sin pedir nada, y esta gente, este lenguaje lo entiende, porque es gente que suele ser marginada de muchos lados. Cuando recibe, suele ser generoso. Entonces, uno va con una propuesta y ofrece algo, y ese algo es devuelto con
interés, participación, atención. Ahí es donde Claro, puedo es como lo que empezar a averiguar qué pasa. el tema de la hipertensión. No te Ellas le escuché. están ofreciendo un ejercicio, es como que lo que están haciendo las chicas en el grupo. Sí, Ellas les van a ofrecer un control de signos vitales, ¿no? Y ellos se sienten bien, porque alguien los está controlando. Y a su vez ellos le pasan información o le cuentan sus inquietudes, y las chicas logran obtener la información e investigar. claro. Bueno, esta es la manera de cómo comunicar. Llegaste a la manera de cómo comunicar, ahora decidís que de acuerdo al interés de este grupo hay que darles determinado conocimiento. En mi caso era por ahí cómo cultivar o cómo cocinar o cómo protegerse. En el caso de ustedes es cómo cuidarse, si tienen hipertensión, qué sé yo. Esta manera. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo armo este proyecto? Esta charla. ¿Qué les tengo que decir? ¿Qué es lo más importante? Ya les di, ya sé, este ya sabe que tiene normal, este que no, este que así. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, tengo que enseñarles qué hacer. Suponete, están malnutridos. Con lo que tienen, ¿cuál es la mejor alimentación que pueden tener? Con lo que saben, ¿cómo pueden cuidarse para no caer en una hipertensión? ¿Cómo le explico lo que es la hipertensión? ¿Por la amenaza de un ataque cerebral? ¿Por qué? ¿Cómo voy a llegar? Esto es establecer una estrategia de educación. La que a mí siempre me da más beneficios es sumar a lo que ya saben o a lo que ya calculan que saben. Sí, profe, preguntarle, mediante la encuesta nosotros le preguntamos, ¿sabe lo que es la tensión arterial? Darle un tipo de consejos. Primero, si saben. La mayor parte de la gente no sabía. Claro. Eso es lo que nos pasa. No sabe lo que es no sabe lo que es la presión arterial, que es una hipertensión. Cómo lo pueden llegar a manifestar ellos. Bueno, entonces, de todo eso que vos les querés Claro, también explicar, incentivarlos también a hacerse controles periódicos de lo que es la hipertensión y también control médico. bien. Claro, También, si aunque toman su sea una vez por año, medicación, muchos de ellos incentivarlos a hace 2 cuidar su años salud. que no van al médico. Y tiene suerte, que hace 2 años nada más. Hay gente que no fue nunca. O que fue una Claro, hay vez gente que no. porque lo buscaron. Bueno, entonces, ¿cómo le haces entender que esta cosa es necesaria? Que tenés que enseñar algo. ¿Hasta dónde le vas a enseñar? Y ahí está tu habilidad. De acuerdo a la capacidad de comprensión que tienen, o con ejemplos, es lo más que le podés explicar, pero hasta un nivel básico, porque si te vas de locura, no, porque no lo captan. Entonces hay que dar poquito, importante, fácil de entender y de a poco. Cuando ese poquito ya lo tomaron y lo aprendieron, entonces le podés dar un poquito más. Y en la medida que pidan, le podés dar un poquito más. No es Porque si vos desde el vamos le vas a mostrar a una persona que está parapléjica debido a un ACV, también lo asustás, ¿no? Lo llevas al otro extremo, entonces ir Lo dándole importante información de para lo evitar. que es el control, que tienen que tener un control, que tienen que ir al médico, tienen que tomar su medicación, lo importante que es para ellos, para su salud en realidad. Más allá de que muchos de ellos no cuentan con un trabajo estable, que muchos factores influyen en eso. A ver, si La ustedes tienen hipertensión no solamente es la sal o la